Buenos días. Una semana más estamos en AOVE, el gran desconocido. Un programa que pretende reivindicar y poner su granito de arena en la reivindicación y en la promoción del aceite de oliva virgen extra. Hoy vamos a entrevistar a una de las personas con mayor conocimiento del olivar y del aceite de oliva a nivel mundial. Me estoy refiriendo a Juan Vilar. Juan Vilar Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor permanente en excedencia de la Universidad de Jaén y analista agronómico internacional. Actualmente es CEO y fundador de Juan Vilar Consultores Estratégicos, con presencia internacional y soporte a actividades privadas y públicas. Fue directivo global con experiencia y responsabilidad internacional y una trayectoria de más de 16 años en entornos multinacionales, ostentando posiciones de presidente de consejos de administración, consejero, director general y consejero delegado. Cuenta con más de 800 aportaciones científicas y entre ellas con más de 30 libros, capítulos, artículos, etcétera, y actualmente conferenciante en más de 30 países. Y bueno, y dicho todo esto muy brevemente, pero que la verdad que lo que conocemos sabemos de la capacidad, y como yo así más de forma más cordialmente y amistosa le digo, eres Juan el Messi del olivar. Yo no sé si ganarán lo mismo, pero vamos, a nivel de capacidad, para mí estáis en cada uno en su campo, nunca mejor dicho, pero... Claro, lo mismo, ¿no? Gracias. Pues nada, Gracias bueno, buenos días, Juan, buenos días. Muy buenos días, me alegro de verte y de escucharte, ¿qué tal? Pues nada, pues igualmente, la verdad, como siempre, es un placer el poder conversar con alguien del conocimiento, de la sabiduría y sobre todo de amar el aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra, y la verdad que con todo eso, pues como digo, es un placer el poder conversar. Bueno, yendo al programa de hoy, a la entrevista de hoy, básicamente yo un poco he diferenciado en dos partes. Una de lo que es el consumidor, es decir, remitiéndome a los estudios que bien realizáis dentro de vuestra consultoría. Voy a entrar en una primera parte, es decir, en uno de estos estudios explicáis sobre las características del tipo del consumidor de aceite de oliva, además de los países de mayor consumo. Exactamente, ¿qué nos dice ese estudio en ese sentido? Vale, bueno, muy buenos días. Gracias por haber contado conmigo para esta entrevista, ¿vale? Y bueno, sí, hemos hecho un estudio, el estudio es muy ambicioso, jamás se había hecho un estudio de esta envergadura. Y lo que hemos hecho es analizar el comportamiento del consumidor en los 198 países que actualmente consumen aceite de oliva en el mundo. En el mundo hay 198 países según la ONU y los 198 consumen aceite de oliva a nivel global, ¿no? Como tú bien decías al principio, el comportamiento es distinto dependiendo de si el país es productor, es pequeño productor o es no productor. Pero bueno, si quieres, en primer lugar decimos cuál es el perfil del consumidor mundial de aceite de oliva, ¿vale? Y después andamos un poquito más en este ámbito. Pues, el consumidor particular de aceite de oliva a nivel mundial es un consumidor que consume 450 gramos por persona y año, que tiene generalmente más de 49 años, que es varón, que tiene una formación media alta, que tiene un nivel per cápita, de renta per cápita, un nivel adquisitivo medio alto, que lo compra en PET, que en la mayor parte lo compra en el supermercado o en el hipermercado, que lo usa para condimentar, que lo consume dentro del hogar y cuando lo hace fuera del hogar, donde más lo consume en bares y restaurantes. Y básicamente, pues, si comparamos con el resto de grasas vegetales y animales, cuanto de aceite de oliva consumimos 450 gramos, de las otras grasas vegetales y animales son 31 kilos. O sea, el consumidor medio consume 31 kilos de grasa animal y vegetales a nivel mundial. Este es el perfil del consumidor global, por decirlo y es una familia con hijos, siempre familias con hijos. O sea,
aunque sean monoparentales, pero con hijos, siempre familias con hijos. Este es el perfil del consumidor tipo de aceite de oliva a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Cuando nos adentramos en países grandes productores como España, Italia y Grecia, nos vamos a un consumo de como mínimo Túnez 4,5 kilos, ¿vale? Hasta máximo, pues por ejemplo, Italia o España que superan, o Grecia, que superan los 10-11 kilos por persona y año. En este caso también consumen las personas menores de 49 años. No tiene por qué ser de renta media alta en estos países y tampoco, generalmente tampoco tienen un nivel de formación medio alto. O sea, aquí todo el mundo consume. Y también se consume para freír y para asar. Y evidentemente, por ejemplo, en Italia se compra en cristal, en Grecia se compra en lata y en Portugal se compra en cristal, mientras que en España se compra en PET. O sea, este es el perfil de los países que lo encabezan por Italia o Grecia. Si nos vamos a los países que son pequeños productores y grandes consumidores, que están encabezados por Estados Unidos y Brasil, pues nos vamos aproximadamente a 1 kilo por persona y año, ¿vale? Como es el caso de Estados Unidos, un crecimiento exponencial, cada vez crece más el consumo, en los países anteriores está bajando el consumo, en este caso lo usan para freír y para asar, compran generalmente en 500 gramos, no más de 500 gramos por botella. Y luego es importante que aquí se mantiene la gente de mayor poder adquisitivo y la gente de mayor formación son las que lo compran. Y se consume más dentro del hogar todavía. O sea, por ejemplo, si el consumo dentro del hogar en los países anteriores es del 60%, en este caso es del 70%. Y bueno, igualmente se compra en hipermercados y supermercados. Y luego están los países que no consumen. Los países que no consumen, un matiz importante. Un país que consume 7 veces más que un país que no produce. O sea, a ver, los consumidores que producen, el consumidor consume 6-7 veces más que el país que solamente es consumidor. Esto que pone de manifiesto, ¿no? Que es un producto de cercanía, es un producto de familiaridad y se consume allá donde se conoce que existe el olivo y que se produce aceite de oliva. Actualmente, como bien saben las personas que nos están viendo, se consume aceite de oliva, como he dicho anteriormente, en 198 países, de los cuales 66 son productores. En el mundo hay 66 países productores de aceite de oliva. Y estos países de los cuales hablo ya para finalizar el rango serían, pues, por ejemplo, encabezar los que más consumen son Canadá, Reino Unido, Rusia y Alemania. En este caso son gente de poder adquisitivo alto, compran en cristal generalmente, son gente que consumen virgen extra, generalmente virgen. Por ejemplo, en España se consume más refinado que virgen y virgen extra, esto también es importante. Cuando la media del planeta se consume más virgen que refinado, España tiene un comportamiento controvertido, ¿vale? Y bueno, estos pues consumen también en supermercado y hipermercado y tienen un nivel cultural que conocen perfectamente lo que están consumiendo. O sea, son unos consumidores, digamos, sofisticados, son unos consumidores que generalmente conocen el producto y lo consumen por las vinculaciones culturales, saludables y siempre hay un vínculo en estos ámbitos. También es importante poner de manifiesto que la gente religiosa consume más aceite de oliva en el mundo que los no religiosos. O sea, tanto la religión hindú como la católica como la musulmana hace que el consumidor de aceite de oliva pues consuma más que por ejemplo, los que son agnósticos, ¿no? Y el hombre consume más que la mujer. Generalmente hay una relación muy importante donde el hombre vive más en el mundo, consume más el hombre, y donde la mujer vive más en el planeta, consume más la mujer, ¿no? O sea, existe una relación entre longevidad y consumo de aceite de oliva en el planeta. Nada, muy bien, Juan. La verdad es que bueno, son datos que nos da mucho que pensar, que precisamente para eso son los estudios, y evidentemente a partir de ahí, pues bueno, pues analizar y ver cómo actuar en ese sentido.
No obstante... He resumido mucho, ¿vale? Esto que he dicho está para... He resumido muchísimo. Mira, el análisis está para 198 países, para los 5 continentes, para el planeta entero, para Andalucía y Jaén. Por ejemplo, si analizamos Jaén, el comportamiento es completamente distinto a lo que he dicho anteriormente, ¿vale? Sí, claro, efectivamente. Si quieres explico un poco de Jaén. Claro. ¿Quieres que explique un poquito rápido de Jaén? Sí. Lógicamente nos gustaría saber también, claro, hay que partir de la base de lo que tú dices, es un estudio, un trabajo muy amplio y claro, el poderlo explicar en un espacio de tiempo breve, pues realmente es complicado y es muy de agradecer la labor que estás haciendo, pero bueno, en la medida de lo posible, sí nos gustaría saber efectivamente, Jaén, Jaén consume mucho más aceite de oliva por per cápita, 18 kilos por persona y año, fíjate, 18 kilos por persona y año, la mayor parte virgen extra, lo compra en supermercado, hipermercado y almazara, evidentemente un alemán no lo puede comprar en muchas almazaras, se toma generalizadamente en toda la familia, no hay altibajo en la familia. La renta per cápita no es importante, tampoco es importante el nivel cultural, lo compra en PES también, y una cosa importante, consume más dentro del hogar, pero una gran parte fuera del hogar, fundamentalmente en bares y restaurantes. Esto quiere decir que la hostelería jiennense también consume aceite de oliva, que generalmente en otros ámbitos no suele ocurrir. O sea, Jaén podría ser el comportamiento del consumidor objetivo. Ojalá todo el mundo que consume aceite de oliva a nivel mundial lo hiciera como lo hacemos en Jaén, porque además lo utilizamos para todo, para asar, para freír, y es el 70% de la grasa animal y vegetales que se consumen en Jaén son aceites de oliva. Que eso no ocurre en ningún sitio del planeta. Un dato, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a lo que has dicho de la longevidad, además comparando también a hombres y mujeres, pero lo que sí está claro es que el consumidor de aceite de oliva, pues esa longevidad la tiene garantizada y es bien manifiesta. ¿Hay algún tipo de estudio o este estudio o un planteamiento de estudiar concretamente ese comportamiento con la ciudadanía de Jaén? Porque lógicamente con esa cifra o ese consumo, vamos, cuando digo Jaén, porque ahora mismo no recuerdo exactamente, el país mayor consumidor de aceite de oliva es San Marino. Así es. ¿En qué cantidad está? 22,6 litros. O sea, que nos supera todavía en 4 litros por Sí, hora. lo que ocurre es que San Marino es un país muy visitado. Entonces es un país que será, voy a hablar de un tamaño aproximado, será un poquito más grande que Úbeda, tanto en tamaño como en población. Entonces, ¿qué sucede? Que los visitantes compran aceite de oliva y evidentemente el consumo per cápita de los visitantes se lo atribuyen también a los que viven allí. En España ocurre igual, ten en cuenta que España nos visitan cuando no hay pandemia, que esperemos acabe pronto y de la mejor manera posible, nos visitan 83 millones de personas y ese consumo per cápita que se le imputa a esos 83 millones de personas se queda en la media nuestra, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta que ese factor es importante en San Marino. También se le atribuyen las visitas, ¿vale? También se le atribuyen las visitas. Por ejemplo, a Jaén, no una provincia especialmente visitada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos que el consumo per cápita que tenemos se nos atribuye exclusivamente a nosotros y es real, ¿vale? Claro, también otro dato que has dicho, y sobre todo a Jaén, claro, es donde más se ve, evidentemente comparándolo con las circunstancias de San Marino, que claro, que es una cuestión de entrada en un país que efectivamente es muy pequeño bueno, lo que puede ser un municipio como Úbeda, que tampoco es un municipio grande, pero bueno, pero ahí está. Y sin embargo estamos hablando de un país y evidentemente con todas esas circunstancias. Pero bueno, a donde voy es un poco, en Jaén se ve clarísimamente esa cercanía, que es lo que hace ese mayor consumo, ¿no? Sí, me ha hecho otra pregunta que no te respondió, discúlpame. Hablabas de la relación entre longevidad y consumo. Mira, en Jaén, tú sabes que hay dos maneras de analizar las cosas. Una es, evidentemente, de manera científica, ¿vale? Y luego, pues, está la manera, digamos, vinculada a la realidad. O sea, analizar
una población y dentro de esa población ver los atributos que científicamente se han probado. Bueno, pues no voy a hablar de Jaén pero bueno, da igual, lo podemos extrapolar a otro pueblo. Hay un pueblo que se llama Cherovilio, en Italia, que se consume bastante aceite de oliva, ¿vale? Es uno de los pueblos que en mayor medida pasa igual que ocurre en Jaén, ¿vale? Podemos tener en cuenta que tiene una población entre la cual más del 11% de la población supera los 100 años y viven con normalidad, ¿vale? Con lo cual, realmente existe una vinculación entre el consumo de aceite de oliva virgen extra, desde el punto de vista, bueno, virgen y virgen extra, y también aceite de oliva, ¿vale? Existe una vinculación entre ese ámbito de consumo y la longevidad. Existe una vinculación, ¿vale? Sí. Y se ha probado tanto científicamente como desde el punto de vista social. Claro. Bueno, pues yo la cosa, entre mucha información, pero vamos, si lo que sí está clarísimo es eso, de que el aceite de oliva virgen extra sobre todo, la cuestión de salud van de la mano, ¿no? Yo creo que la cosa está más que clara. Bueno, yendo a la otra parte que comentaba al principio de la entrevista, en otro trabajo, en otro reciente trabajo, estudio que ha hecho vuestra consultoría, dice de manera muy contundente que existe en el mundo 5,5 millones de hectáreas de olivar tradicional no transformable y estas se encontrarían en riesgo de abandono. Bueno, actualmente existen 11,5 millones de hectáreas de olivar en el mundo y España tiene 2,7 millones de hectáreas, un poquito más. ¿Qué nos puedes contar de este estudio? Que así a priori la verdad es que se nos pone el cuerpo un poco de aquella manera, sobre todo para los que somos de olivar tradicional, vamos. Mira lo que ocurre, que ahora mismo a nivel mundial, como tú bien has dicho, hay 11,6, creo que son ya millones de hectáreas, 11,5, 11,6 millones de hectáreas distribuidas por los 5 continentes. Había una multinacional que nos ha pedido un estudio recientemente y explico un poco. Hace 40 años exactamente, todo el olivar que había era tradicional o un poquillo había intensivo, ¿vale? Un poquillo había intensivo, a lo mejor a 8x8, de un pie, algo así, ¿vale? Y eran 7 millones de hectáreas y se producía aceite de oliva en 22 países, ¿vale? Hace 40 años. Nos vamos a la actualidad y tenemos que hay 11,6 millones de hectáreas, hay de esos 11,6 millones de hectáreas, el 40% es olivar moderno, o sea que hay evolución en el sector, hay evolución. La gente cree que el sector no se mueve, sí que hay evolución en el sector. Hemos pasado en 40 años a tener un 40% de olivar moderno, el 60% es, me equivoco, perdón, 30% de olivar moderno, un poquillo más, 32%, 68% tradicional, ¿vale? Pero ese 32% genera el 40% del total del aceite del mundo, ¿vale? Cuando el sector tradicional, con un 68%, genera el 60% del aceite del mundo. Si analizamos la evolución que está teniendo la transformación y la plantación, dentro de 20 años nos vamos a 14 millones de hectáreas, ¿vale? De las cuales ya entonces el 60% será olivar moderno, ¿vale? Que producirá el 75% del aceite del planeta. O sea, el olivar moderno producirá más aceite que el olivar tradicional. Bueno, ¿y qué ocurre con cuánto habrá de olivar tradicional? Pues todo aquel que no se pueda transformar, o sea, 5,5 millones de hectáreas. En la actualidad esas 5,5 millones de hectáreas son 8 millones de hectáreas aproximadamente, que se están transformando de manera constante, pero hay 5,5 que no se pueden transformar. ¿Por qué no se pueden transformar? Pues por razones climatológicas, por razones geográficas, por razones orográficas, por razones de tamaño, porque son muy en montaña, etcétera, etcétera. Hay un gran patrimonio. Pero perdona, Juan, claro, es que estamos hablando a la situación de hoy día de prácticamente el 50% de ese olivar no reconvertible. Claro, evidentemente el olivar, el que no es reconvertible, pues claro, esa es la historia, se abandonará,
Pero 40%. claro, el olivar va a seguir evolucionando, es decir, claro, van a ir creciendo las hectáreas. No tiene por qué abandonarse, no tiene por qué abandonarse. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que hasta ahora, evidentemente, no debería de abandonarse, porque la labor que hace el olivar tradicional es fundamental. Porque el otro día hemos hecho un estudio que evidentemente el olivar moderno fija más población que el olivar tradicional, y eso es así. ¿Por qué? Porque lo que fija población es la riqueza, no es el trabajo. Es así de sencillo. El trabajo no remunerado no genera fijación poblacional, sino que es la riqueza, es el salario en sí, ¿no? Pero claro, es muy bonito decir que el olivar moderno fija más población que el olivar tradicional, pero hay partes donde no se puede transformar. Por lo tanto, el olivar moderno fija más población donde se puede transformar. Donde no se puede transformar, lo que fija población es el olivar tradicional, ¿vale? Y luego tiene una labor, tiene una aportación medioambiental y biodiversa que es fundamental. ¿Qué ocurre? Que el olivar, sea como sea, está condenado a vivir conjuntamente. Y eso es una realidad, ¿no? Por lo tanto, la PAC debería de orientarse en mayor medida por lo que está haciendo ya. Ya si os dais cuenta, parte con los ecoesquemas, con el olivicultor genuino, parte con una mejora de la biodiversidad y la sostenibilidad. Y luego pues hay un olivar que es rentable en per se, por lo tanto no requiere de ayuda ni de ningún tipo de subvención. ¿Qué sucederá? Pues que en el futuro, evidentemente el olivar tradicional tiene muchos valores, se está produciendo un efecto que se llama la erosión genética, y gracias al olivar tradicional no se produce esa erosión genética, y es que se pierdan pues las variedades que antaño han convivido con nosotros, ¿no? Por lo tanto, el olivar tradicional convivirá en el tiempo. Evidentemente habrá olivar que se abandonará, eso ya ocurrió en 2019, pero luego el olivar tradicional también tiene su alternativa, que es la diferenciación. Ten en cuenta que cada vez ya hay en el mundo más de 1 millón de hectáreas de olivar ecológico. Por lo tanto, y luego tiene una demanda, el olivar ecológico no es capaz de satisfacer la demanda de ese tipo de aceite que hay en el mundo. Por lo tanto, diferenciación como olivares ecológicos, olivares vivos, olivares biodinámicos, bioregenerativos, heroicos, emotivos, olivares éticos. Cada vez hay más tipos de olivares que generan un aceite diferenciado que evidentemente pues se consumirá dentro de los rangos de consumo de aceite de oliva. Ten en cuenta que antes hemos visto el perfil del consumidor y se trata de un consumidor sofisticado. Por lo tanto, el consumidor sabe la procedencia de los distintos aceites y evidentemente tendrá unos para darle un uso y otros distintos para darle un uso completamente diferente. En mi opinión, habrá parte que se abandonará. Hemos de tener en cuenta que el abandono no es patrimonio exclusivo del olivar tradicional. Hay países como Australia, como Argentina, como Israel, que el olivar superintensivo es menos rentable que el olivar tradicional de aquí. O sea, yo he tenido que viajar a estos países para hacer análisis y me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, en Israel o en Argentina o en Australia, el olivar superintensivo produce 1 kilo de aceite por 2,5 euros. Cuando aquí el olivar tradicional nuestro es capaz de producirlo en algunos casos hasta a 2,20 euros. Por lo tanto, hay 5,5 millones de hectáreas de olivar tradicional que deben de poner de manifiesto que las políticas, sobre todo de promoción, y las políticas de carácter gubernamental tienen que ser distintas, teniendo muy en cuenta este tipo de olivar, por supuesto, sin dejar de tener en cuenta el olivar completo en su conjunto, incluyendo todas las categorías. Claro, efectivamente. Como muy bien dices, lo que sí no fija la población, evidentemente, es el abandono. Es decir, cuando ya se ha tirado la toalla en ese sentido. Efectivamente, hay un gran competidor dentro del sector del olivar, por así decirlo, que claro, lógicamente, las nuevas plantaciones vienen pues para ser más rentables. Si no existiría ese planteamiento. No son competencia, porque mira, anteriormente... tampoco lo veo yo como competencia, efectivamente. No, todo lo contrario. Mira, en el análisis de consumo hemos visto que un país que produce consume 7 veces más que un país que no produce, ¿vale?
Entonces, ahora mismo se están haciendo plantaciones en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, por ejemplo, que se están haciendo plantaciones de manera intensa, ya el consumo de aceite de oliva es tan alto que no pueden abastecer su demanda. ¿Tú sabes quién es el mayor vendedor de aceite de oliva en Arabia Saudí? España. O sea, realmente la cultura del aceite, bien sea a través de olivar moderno o a través de olivar tradicional, lo que hace es atraer consumo. Claro. Atraer consumo. Sí, por lo tanto, hay que aprovecharlo. Claro, el verdadero problema que tiene el sector del aceite, como digo, no es, o sea, me refiero hombre, lógicamente el peso que está en ese 68, casi 70% de lo que es ahora mismo la producción en el olivar tradicional, y partiendo de que España como principal país productor, pues lógicamente acapara toda esa historia. Y lo que vaya a venir, pues evidentemente hay que contemplarlo, hay quien podrá y quien no podrá y tal. Pero yo en definitiva, donde voy con todo esto y sobre todo con esta política mía en estos programas, con lo que buenamente puedo hacer y demás, es la promoción. Es mucho. O sea que, bueno, ojalá hubiera muchos haciendo poco que poco haciendo muchos. Ahora mismo estoy en poco, no sé si mucho o no, pero poco. Pero bueno, en cualquier caso, sí. Lo que sí he defendido siempre en todo aquello que he podido estar y espero seguir en muchas batallas, es de que el consumo del aceite de oliva, la mejor grasa del mundo, no puede estar en un 2%. Entonces, a nada que aumentemos, todos nos vamos a beneficiar, todos nos vamos a beneficiar. El tradicional de montaña, el intensivo, el superintensivo, todos nos vamos a beneficiar. Porque eso es lo que va a hacer que un mercado, pues lógicamente, prospere y vaya hacia arriba. Y por lo tanto, la promoción es que brilla por su ausencia. Y la verdad que esto le fastidia a muchos que se dedican a promocionar el aceite de oliva. Pues se dedicarán a promocionar el aceite de oliva, pero que no lo están haciendo bien, por lo menos en mi opinión, y lo digo así de alto y claro. Lo que has dicho es cierto, o sea, tenemos una crisis de demanda que se llama, cuando el sector tiene un problema de precios porque hay una crisis de demanda, entonces esa crisis de demanda genera que los precios sean bajos y el más perjudicado es el más débil, pero todos son perjudicados porque el olivar tradicional, digamos, hay una máxima que dice que cuando baja la marea se sabe quién lleva y quién no lleva bañador, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el olivar tradicional se queda sin bañador antes, pero no creas que el olivar moderno también se le ve a veces sin bañador, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay que intentar que no baje la marea, ¿no? Por lo que... Hay que intentar que no baje la marea. Ten en cuenta que a todos nos afecta una caída de precios. O sea, al olivar tradicional nos afecta porque nos pone en términos negativos, pero al olivar moderno deja de ganar dinero. O sea, a nadie le interesa que haya una crisis de demanda. A nadie. Por lo tanto, tú lo has dicho, la promoción es la estrategia fundamental macro que se podría utilizar para potenciar el consumo. No hay otra. Exacto. Pues lo dicho, Juan, pues ya llegamos al final y la verdad es que es un placer el poder conversar siempre contigo y bueno, y la verdad es que la gran cantidad de información que nos has dado, evidentemente muy resumida, porque claro, ese trabajo pues da para mucho, pero bueno, pero yo creo que el oyente pues ha quedado con datos que realmente le van a hacer pensar y van a hacer en definitiva valorar el patrimonio que tenemos dentro del mundo del olivar, con el producto que es el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar y, como digo, pues de una manera entre todos ir sumando en que ese consumo aumente, eso dará estabilidad a lo que es el sector y efectivamente los que tengan mejor posibilidades pues ganarán más, pero en definitiva todos ganaremos y todos viviremos y todos pues, podremos ir hacia adelante. Lo dicho, Juan, pues un placer nuevamente, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Me alegro mucho de oírte y salud para todos los oyentes y para ti en especial.